Metro de Madrid guarda cientos de secretos. Con más de un siglo de historia, sus túneles subterráneos conservan anécdotas curiosas al más propio estilo Indiana Jones. En esta ocasión, el debate se ha adentrado en la estación oculta de Goya Bis, un ramal que ha quedado abandonado y que se conserva prácticamente intacto. El responsable del servicio de Gálibo Ancho de Metro de Madrid, Óscar González, nos da la bienvenida y nos explica todos los secretos que guarda este desvío secreto. Pues estamos en el túnel de vuelta del retorno de Diego de León a Goya, que va a desembocar en la estación de Goya Bis, también conocida como la estación donde llegaba el tren del dinero. Este túnel se hace en el año se pone en servicio en el año 1932 y lo que pretende es dar servicio a toda la zona de Diego de León. Desde la línea 2 sale un ramal, pasada la estación de Goya hacia la izquierda que va hacia Diego de León, y por este túnel es por el que regresa a la estación de Goya a juntarse otra vez con la línea 2 y a seguir hacia Cuatro Caminos. Como curiosidad, la estación de Goya 2 fue la primera estación en la que hubo que poner teleindicadores, porque por este lado todos los trenes van hacia Cuatro Caminos, tanto los que llegaban a Goya como los que llegaban a Goya Bis, pero por el otro lado, por el andén de enfrente, los trenes paraban tanto los que iban a Diego de León como los que iban a Ventas. Estamos hablando de 1932, no todo el mundo sabía leer. Entonces había que identificar los trenes que iban para Ventas y los que iban para Diego de León. Entonces se ideó un sistema de teleindicadores que en color verde significaba que iba para Ventas y en color rojo que iba para Diego de León. Primero se construyó la línea 4 entre Argüelles y Goya. Y una vez que estaba construida la 4 entre Argüelles y Goya, lo que se hizo en 1958 es unir la zona de la 4, la zona de Goya 4, con esta zona, donde hemos estado antes, que veíamos que gira el tren. Y entonces dejó de tener sentido este ramal. Este ramal concretamente quedó fuera de servicio, esta parte, es decir, la parte que viene de Diego de León. Pero en cambio, el paralelo, el que va desde Goya 2 hacia Goya 4, ese sigue en servicio. Por ahí hacemos trasvase de material, trenes de mantenimiento, etcétera, etcétera. Es decir, el ramal este ahora mismo no tiene ningún uso. Tiene el uso de la curiosidad. Este túnel se construyó a la vieja usanza, utilizando el pico y la pala. En la actualidad, este sistema ha quedado prácticamente en desuso y ahora se utiliza un sistema de pantallas o una tuneladora. Hay que tener en cuenta que a finales de los años 20 estos dos sistemas pioneros de ingeniería no existían y todo era más rudimentario. Que vemos cómo era en 1932 los túneles que se hacían a método belga, es decir, pico y pala. Aquí no había otra cosa. Como curiosidad, yo creo que al final Metro hace bien en conservarlo porque es parte de su historia. Y luego dentro de la estación todas las instalaciones que había se han reaprovechado, se han remodelado. Antes la gente pues venía, no se cambiaba, no necesitaba un vestuario, ¿no? Hemos avanzado en todos los sentidos, hemos avanzado tecnológicamente y hemos avanzado en las relaciones laborales, en la situación del personal. Esto es un pozo de bombeo. Nosotros estamos por debajo del alcantarillado normalmente. Eso es el mecanismo un chupete. Eso es una boya, eso es como una cisterna. En la actualidad se puede ver cómo una pared corta el túnel, pero este en su día continuaba hasta llegar a la estación de Goya Bis. El túnel realmente continuaba. Este tabique que hay aquí, esta rampa, forma parte de la remodelación de instalaciones que se hizo al quedar fuera de servicio este túnel. Y a partir de ahí pasamos a lo que son las instalaciones, pasamos a lo que realmente es Goya Bis. Esto es el túnel de Goya Bis. Realmente las instalaciones y donde estaba la historia, etcétera, etcétera, es ahí dentro. Se ha rehabilitado y se ha transformado para las necesidades actuales. Entonces era un andén, no había nada. Metro de Madrid ahora mismo es un metro súper tecnológico, prácticamente todo está telemandado. Este túnel de Goya ha tenido muchos usos a lo largo de su historia, desde un ramal de pasajeros a un arsenal en la Guerra Civil, pasando por un almacén de dinero y después un espacio técnico. Este ramal, este túnel, tiene más historia. Esto en la Guerra Civil se cerró en 1936. Y en 1936 la estación de Goya Bis
fue utilizada como un almacén de municionamiento. Y en 1936-1937 hubo un accidente, hubo una explosión, dice un que hubo víctimas y tal. Pero en la estación de Lista del ramal había un polvorín, y ahí no era taller de municionamiento, sino que era un polvorín, y creo que fue uno de los mayores desastres en Madrid en la Guerra Civil. Hubo una explosión tremenda y creo que con bastantes fallecidos. O sea que es que este túnel ha tenido de todo. Es pequeñito, pero tiene su historia, tiene mucha historia. Esta zona, que tiene tubos fluorescentes y que está esto solado, esto era ya parte del almacén. En el almacén se guardaban pues desde las sillas de taquillas, los bancos de los andenes, o sea, todo el material que necesitaba Metro se guardaba. Uno de los atractivos de esta estación oculta es que guarda 3 cajas fuertes donde se depositaba el dinero del cambio del Metro de Madrid. Todos los billetes de la red de Metro salían de aquí y se guardaban en estas cajas que hay aquí. Esto es otra cámara que tiene la entrada por el otro lado, y entonces, bueno, pues estas cámaras de seguridad potentes era donde se guardaba todo el cambio y todos los billetes. ¿Cómo llegaba el cambio? Que es el famoso tren del dinero. Pues el tren del dinero salía de Cuatro Caminos. En Cuatro Caminos llegaba directamente desde el Banco de España. Llegaba en un camión, o desde la Casa de la Moneda, llegaba allí se descargaba. Se descargaba y se metía en un tren y se traía allí. Cogían, aquí se guardaban las cajas y aquí a diario se repartían las estaciones con los peones. Aquí no se traía el dinero, la recaudación nunca llegó aquí. Esos mismos peones que repartían el cambio por la mañana, por la noche al cierre del servicio llevaban unos carros enormes, metálicos, que iban en el tren con los viajeros. O sea, en un tren de viajeros iban en medio y llevaban unos cajones metálicos. Iban recogiendo las sacas que llenaban las taquilleras. Y cuando pasaba el tren, de los sacos se echaba en esas cajas, y esas cajas, mediante las correspondencias adecuadas, etcétera, llegaba a Cuatro Caminos. Allí es donde se contaban los sacos, se veía que estaba todo bien y de allí salía para el banco. Ese era el flujo del dinero. Lo sorprendente es que en la actualidad permanecen cerradas y es todo un misterio quién tiene las llaves que abren estos espacios acorazados. Desde el suburbano tienen la certeza de que están vacías, por si algún cazador de tesoros confía en encontrar una millonada.